de otras sustancias nitrogenadas. Para comenzar a hablar de las otras sustancias nitrogenadas, pues vamos a ver o vamos a recordar esta imagen que ya la habíamos visto, que son los destinos metabólicos de los aminoácidos. Entonces, habíamos indicado que los aminoácidos, cuando se degradan, cuando se catabolizan, van a formar 7 compuestos que son muy importantes. ¿Cuáles son estos compuestos? Tenemos el piruvato, tenemos la acetilcoenzima. Aquí no está, tenemos a la acetoacetilcoenzima A. Y 4 compuestos que forman parte del ciclo de Krebs. Tenemos al alfa-acetoglutarato, a la succinilcoenzima A, el fumarato y finalmente el oxalaceto. ¿Por qué son importantes estos compuestos? Pues porque forman parte del ciclo de Krebs y sabemos que en condiciones, dependiendo si es que el paciente requiere energía o más bien requiere glucosa, en ayunas o está después en estado postprandial, entonces se van a producir las reacciones anapleróticas y las reacciones catapleróticas. Bueno, esta reacción la vamos a recordar. Es decir, que el glutamato se va a unir o se va a convertir cuando se degrada en alfa-acetoglutarato. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver ya de manera más específica, más concreta, cómo se degradan estos aminoácidos. Los aminoácidos, cuando ya no van a ser utilizados, van a ser catabolizados. Y ya lo habíamos mencionado, este catabolismo de los aminoácidos se va a producir por lo menos en una primera fase en todas las células. Y esta primera fase se va a producir en la matriz mitocondrial. Por eso es que en este ejemplo, pues estos aminoácidos ingresan al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque su degradación se produce en la matriz mitocondrial. ¿Cuál es la primera reacción química que se va a producir cuando los aminoácidos se degradan? La primera reacción química es la transaminación. Y a través de este proceso de transaminación, obviamente es una reacción catalizada por enzimas. ¿Qué enzimas van a actuar? ¿Sí recuerdan? Pirfosfato de... No. Enzimas, okay. no coenzimas. ¿Qué enzimas? Ayer hemos recordado. Si es un proceso de transaminación, entonces, ¿cómo se llaman las enzimas? Transaminasas. Transaminasas. Y hay 2 transaminasas. El ETAST. Alanaminoaminotransferasa y aspartamoaminotransferasa. Entonces, estas enzimas son las que van a provocar estos procesos de transaminación. Entonces, obviamente, en presencia de la coenzima, que es el fosfato de piridoxano. ¿Qué tenemos? Tenemos el aminoácido, aquí están, alaninoaminotransferasa, aspartato-aminotransferasa. Entonces, aquí tenemos alfa-aminoácido. Este aminoácido va a perder su grupo amino, que es este, y lo va a transferir a un cetoácido. Siempre en estos procesos catabólicos, el cetoácido es el glutamato. Entonces, cuando está en forma de cetoácido, se llama alfa-acetoglutarato. Entonces, vamos a tener la transferencia del grupo amino, ¿a quién? Al cetoácido. ¿Para que me forme qué? Glutamato.
Entonces, esta es la primera reacción metabólica. Es una reacción de transaminación. Entonces, transfiere el aminoácido, su grupo amino, ¿a quién? Al alfa-cetoglutarato, para formarnos glutamato. Una vez que se ha formado el glutamato, fíjense que lo que les había dicho, alfa-cetoglutarato, glutamato, esta reacción química, ¿interviene el ciclo de Krebs? Sí. Porque ¿a quién le van a ceder su grupo amino? A este, al alfa-cetoglutarato, para formar glutamato. Entonces, se forma el glutamato. Una vez que se ha formado el glutamato, se va a producir lo que se conoce como desaminación oxidativa. Aquí también es una reacción química catalizada por enzimas. La enzima se llama glutamato deshidrogenasa. Es una reacción de oxidorreducción, por eso es desaminación oxidativa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El NAD se reduce, sabemos que cuando tiene hidrógeno es NAD reducido, entonces el NAD se reduce y se libera, porque es una desaminación. Y sabemos que a través de las reacciones de desaminación se libera el grupo amino. Y este grupo amino liberado se va a oxidar a amonio, al ion amonio. Entonces, esta reacción química intramitocondrial se va a producir en todas las células que tienen mitocondrias. Y esta es la forma en la cual, a través de la cual, se va a liberar el grupo amino. Obviamente, si este glutamato pierde su grupo amino, se reconvierte en alfa-cetoglutarato y está listo para captar un nuevo grupo amino de otro aminoácido. ¿Está comprendido? ¿Sí? Primero, transaminación. Y luego que se ha formado siempre, ¿cuál va a ser el cetoácido? El alfa-cetoglutarato. Siempre se va a formar glutamato. Entonces, este glutamato, por acción de una deshidrogenasa, se va a producir la desaminación oxidativa y vamos a tener la liberación del amonio. Ahora, si está en el hígado, este amonio directamente ingresa al ciclo de Krebs. Directo, si está, al ciclo de la urea. Entonces, si está en el hígado, este amonio ingresa directamente al ciclo de la urea. ¿Por qué? Porque solamente en el hepatocito el amonio puede convertirse en urea, que va a ser el producto final de excreción. El problema es que este proceso de desaminación oxidativa no solo se produce en el hígado, se puede producir en la célula muscular, se puede producir en la célula nerviosa, se produce en todas las células que tienen mitocondrias. Y aquí comienza el problema. ¿Cuál es el problema? Que el amonio es una molécula extremadamente tóxica. Entonces, de la célula no puede salir directamente a circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque los niveles de amonio van a comenzar a subir, y esto va a provocar lesiones, principalmente a nivel del sistema nervioso, lesiones cerebrales, y el paciente finalmente va a estar en coma
puede fallecer. Entonces, ¿qué va a suceder en el resto de las células? Este amonio tiene que tomar gas. Es decir, que no puede salir libremente por lo que acabo de mencionarles. Va a provocar intoxicación. Entonces, en el resto de las células vamos a tener esta reacción adicional. Es decir, que este ion amonio va a salir de la mitocondria, va a salir hacia el citosol celular y a través, antes de que salga, hay una primera reacción intramitocondrial y después sí, extramitocondrial. Entonces, este ion amonio se va a unir nuevamente al glutamato. Entonces, dentro de la mitocondria tengo aquí el glutamato, del cual se ha liberado este glucoamino. Nuevamente a este glutamato, el ion amonio se va a unir. Pero aquí es una cosa bien sui generis. Esta es la estructura del glutamato, no alcanzo. No alcanzo. Esta es la estructura del glutamato. Es un aminoácido. ¿Qué característica tiene? Es un aminoácido ácido. Aquí está el carbono central alfa. Este es el carboxilo, este es el amino, el hidrógeno y esta es la cadena lateral. Pero ¿qué tenemos? Aquí tenemos un segundo grupo carboxilo. Entonces, este glutamato, aquí está el amino, va a aceptar a este ion amonio. ¿Y en qué se va a convertir? Se va a convertir en glutamina. Entonces, fíjense, carbono central alfa, igual que arriba, carbono central alfa, carboxilo, amino, hidrógeno. Y la cadena lateral que teníamos del el grupo carboxilo. ¿Sí? Y aquí es donde se va a unir el amonio. Y se va a convertir en una segunda molécula que recibe el nombre de glutamina. Esta glutamina, ¿qué característica tiene? Dos grupos amino. El grupo amino del glutamato y el grupo amino proveniente de este ion amonio. Entonces, esta glutamina va a salir a circulación sanguínea. Y esa es la forma en la cual estoy escondiendo al amoníaco, porque no es amoníaco, es glutamina, y es una molécula mucho menos tóxica. Y esta glutamina es la que va a llegar a la célula hepática. Va a ser captada por la célula hepática, va a entrar a la mitocondria, se va a liberar, eso vamos a ver enseguida, se va a liberar el amoníaco y recién ingresa al ciclo de la ¿está comprendido? ¿Sí? Entonces, ahora tenemos aquí el ciclo de la urea. Es un único mecanismo muy eficaz que permite la eliminación del amoníaco. Se llama ciclo de la urea y solamente funciona en el hígado. No hay ninguna otra célula que sea capaz de sintetizar urea, solamente la célula hepática. Todo el amoníaco generado en el organismo en forma de glutamina llega al hígado. Y una vez que esté en el hígado, se va a convertir en urea. Este ciclo de la urea es un ciclo muy corto, está formado solamente por 4, en realidad son 5 reacciones químicas. Y obviamente tiene una fracción, tiene una primera fase
mitocondrial y tiene una segunda fase que es extra mitocondrial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el amoníaco. Entonces, en forma de glutamato, en forma de glutamina, ingresa a la mitocondria, esta es la mitocondria, o directamente en forma de amoníaco. Entonces, este amoníaco va a formarnos una primera molécula en la mitocondria que se llama carbamoilfosfato. Y este carbamoilfosfato es el que va a iniciar el ciclo de la urea. Es igual que la acetilcoenzima A. No forma parte del ciclo de Krebs, pero inicia el ciclo de Krebs. En el caso del ciclo de la urea, el carbamoilfosfato no forma parte del ciclo de la urea, pero inicia el ciclo de la urea. ¿A quién se va a unir? Este carbamoilfosfato se va a unir a la ornitina. Entonces se une el carbamoilfosfato a la ornitina y sale de la mitocondria en forma de citrulina. Esta citrulina, a través de una serie de reacciones químicas, se convierte en arginina. Y finalmente la arginina libera la urea, nuevamente ingresa a la mitocondria y se regenera la ornitina. Y esta ornitina nuevamente va a captar una nueva molécula de carbamoilfosfato, se forma la citrulina, sale de la mitocondria, se convierte en arginina y la arginina libera la urea y se regenera la ornitina. Entonces, ese es el ciclo de la urea. 3 compuestos importantes: la ornitina, la citrulina y la arginina. No necesitamos saber más. Lo que nos interesa es que tiene una reacción intramitocondrial y una reacción extramitocondrial. ¿Está comprendido? Ya hemos formado la urea. ¿Qué le queda a la urea sintetizada en el hígado? Lo que le queda es ser liberada hacia circulación sanguínea. A través de la sangre va a llegar al riñón, va a ser filtrada y finalmente va a ser excretada. Eso vamos a ver enseguida. ¿Está comprendido cómo se sintetiza la urea? ¿Sí? Fácil. Muy bien. Ya hemos visto de manera general todas las reacciones químicas. Ahora vamos a hablar específicamente del metabolismo del amoníaco. Ya hemos visto que el amoníaco se sintetiza en todas las células, pero tiene una característica que les he dicho. El amoníaco se sintetiza en todas las células que tienen mitocondrias. El amoníaco se sintetiza absolutamente en todas las células que tienen mitocondrias. Y se elimina, tiene una eliminación en forma de urea. ¿Y dónde es la única célula en la que se produce urea? En la célula hepática. Entonces, de todas las células de nuestro organismo, en forma de glutamina, el amoníaco llega al hígado. Y en el hígado ingresa al ciclo de la urea. El nivel sanguíneo es muy bajo. Estamos hablando de 10 a 20 microgramos por decilitro de sangre. Comparando con la glucosa, 70 a 110 miligramos
es la milésima parte del gramo. El microgramo es la milésima parte del miligramo. O sea que no llega ni siquiera a un gramo o a un miligramo. La cantidad realmente es mínima. Estamos hablando de microgramos. A través de mecanismos metabólicos de desplazamiento que no van a alterar el valor sanguíneo, en forma de que llega al hígado de las células, en forma de glutamina. Entonces, si no es amoníaco, es glutamina, pues no me altera los niveles de amoníaco. ¿Cuáles son las fuentes de amoníaco? Lo que acabamos de ver, catabolismo de aminoácidos. Pero no la única fuente. La mayor parte del amoníaco sí proviene de la degradación del catabolismo de los aminoácidos. Pero aquí tenemos una fuente que es súper importante. Y para hablar de las bacterias entéricas, vamos a recordar que hemos dicho que el metabolismo de las proteínas es un metabolismo súper eficaz. Menos del 10% del total de proteína que se encuentra en el intestino no va a ser metabolizado. Y estamos hablando de 100 gramos de proteínas que provienen de la dieta, más aproximadamente 200 gramos de proteínas que son liberadas hacia el intestino, hacia el estómago y hacia el intestino, que se van a encargar de metabolizar. Son liberadas en forma de enzimas digestivas. Y que solamente hasta el colon van a llegar máximo 10 gramos de proteínas. Menos del 10% de las 300 que han sido metabolizadas. 10 gramos nada más. Y estos 10 gramos, ¿con quiénes se van a encontrar? Con la flora saprófita. Y hemos dicho que la flora saprófita, ¿qué tiene? Tiene enzimas. Y dentro de las enzimas, pues tiene enzimas digestivas, tienen estas bacterias. ¿Qué tipo de enzimas? Las bacterias no tienen esas. Nuestro organismo sí. Son muy sencillas las enzimas, son generales y tienen aminopeptidasas y tienen carboxipeptidasas. ¿Y qué van a hacer estas aminopeptidasas? Van a sacar el grupo amino. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué puede pasar con este amino? Inmediatamente se oxida el grupo amino y se convierte en amoníaco. Y este amoníaco, al ser una molécula tan pequeñita, estamos hablando de NH4, tan pequeñita, se absorbe a nivel intestinal y regresa, en realidad no regresa porque nunca se absorbió, y va a pasar a circulación sanguínea. Y vía vena porta, estas bacterias entéricas que me han formado el amoníaco, este amoníaco se absorbe y vía vena porta van a llegar ¿dónde? Hígado. Este amoníaco va a llegar al hígado. ¿El amoníaco sirve para algo? Es un producto de desecho. Entonces entra al hepatocito y directamente va a ser metabolizado a urea. ¿Está comprendido? Y por último, la degradación de las bases nitrogenadas. 4 bases nitrogenadas, ¿cuáles son? Bueno, 5 en realidad.
adenina, guanina, citosina, uracilo y timina. sí, dependiendo si son 4, pero por cada ácido nucleico. ¿Sí? Entonces, en realidad son 5. También se van a degradar hasta amonio. ¿En qué situaciones vamos a tener hiperamoniaquemia, que también se llama hiperamonoemia? Dependiendo si hablamos de amoníaco o hablamos de amonio. Amoníaco, NH3, amonio, NH2. Ion amonio o amonio. ¿Cuándo vamos a tener aumento en los niveles de amoníaco? Pues obviamente, ¿dónde se metaboliza en última instancia el amoníaco? En el hígado. Y si el hígado está fallando, No metaboliza. no va a poder catabolizarlo. Y vamos a tener un aumento en los niveles de amoníaco. Entonces, cuando la función hepática se encuentra comprometida, enfermedades hepatocelulares. Pero también pueden haber defectos genéticos del ciclo de la urea. Falta alguna de las enzimas del ciclo de la urea. Muy raro, pero posible. Entonces puede haber una deficiencia de las enzimas del ciclo de la urea. Por lo tanto, el amoníaco no puede ser convertido en... ¿Quién me explica eso? Establecimiento de comunicaciones colaterales entre la vena porta y las venas de la circulación general, como sucede en la cirrosis. Creo que en cirrosis aumenta la presión en esa vena. Lo que aumenta la succión con otras venas. Correcto. ¿Y qué va a pasar con el amoníaco? Se va a mezclar. El amoníaco que está siendo absorbido por acción de las bacterias intestinales no va a llegar directamente al hígado, sino que va a ir a la circulación general. Y esto va a provocar una hiperamonoemia. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, eso es básicamente. Ahora, obviamente, la cantidad de amoníaco que se absorbe a nivel intestinal es muy baja. No va a provocar, por más cirrosis hepática, por más comunicación entre la vena porta y la circulación general, no va a provocar una elevación de los niveles de amoníaco importante. Pero ¿qué sucede si nuestro paciente, por ejemplo, una cosa tan común, es un paciente estreñido? ¿Qué va a suceder? Puede haber, digamos, mucha tipo materia fecal acumulada. Sí, y los niveles de que haya un montón de bacterias, tipo bacterias saprófitas y tipo los niveles de amoníaco que se ponen sean un poco más elevados. Ese es el gran problema de los pacientes estreñidos. Como que se llama ya no es bolo alimenticio. ¿Cómo se llama? Quimo. Podría ser, sí, lo que va a formar la materia fecalia a nivel del intestino grueso. Bueno, entonces vamos a tener un tránsito intestinal muy lento. Las bacterias intestinales van a utilizar mayor cantidad de aminoácidos dietéticos
y se va a formar una mayor cantidad de amonio. Y esta mayor cantidad de amoníaco, pues le estamos dando tiempo para que se absorba y pase a la circulación primero portal, pero si tenemos estos problemas, a la circulación general. ¿Está comprendido? Entonces es muy importante tener una higiene intestinal adecuada. Muy bien. ¿Cuál es la sintomatología de la intoxicación amoníaca? Cuando los niveles de amoníaco son exageradamente altos en circulación sanguínea, este amoníaco va a ir hacia el cerebro, va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a pasar a la célula cerebral. Específicamente, ¿a qué tipo de células cerebrales va a atacar? A las metabólicas. ¿Quién recuerda cuáles son las células metabólicas cerebrales? Porque es un producto tóxico. Comienza con A. Los astrocitos. Entonces el amoníaco va a ser captado por los astrocitos, por las células que se llaman astrocitos. ¿Y qué es lo que va a suceder en los astrocitos? Lo que acabamos de ver, pero al revés. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Va a provocar un secuestro, una disminución del alfa-cetoglutarato. ¿Y dónde es importante el alfa-cetoglutarato? En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs. Y vamos a tener un aumento de glutamato. Esta reacción química. Como estoy metabolizando en los astrocitos el amoníaco, el glutamato sube. Pero para formar glutamato necesito sacar al alfa-cetoglutarato. Es lo que estamos haciendo aquí. Pero al revés. Es una reacción reversible. Entonces el glutamato sube y el alfa-cetoglutarato baja. Energía disminuida, porque el ciclo de Krebs no puede funcionar. Y 2, el glutamato es un aminoácido osmóticamente activo. ¿Qué significa que es osmóticamente activo? ¿Que tiene un movimiento? No. ¿Qué significa que es osmóticamente activo? No sé cuántas veces sí hemos hablado de osmóticamente activo. ¿Qué quiere decir? No. Eso quiere decir que es osmóticamente activo. ¿Y dónde tenemos exceso de glutamato? En la célula cerebral, en el astrocito. ¿Qué significa? ¿Que va a haber un edema? Que se va a producir edema cerebral. Este paciente va a entrar o va a tener un edema cerebral. Entonces, ¿cuál es la sintomatología de la intoxicación amoníaca? 1, energética, porque el ciclo de Krebs no me va a provocar liberación de energía. Y 2, causada por el edema cerebral. Entonces, temblor tipo aleteo, eso es típico en los pacientes que tienen intoxicación por amoníaco. Lenguaje rápido y atropellado, visión borrosa. Todo esto es causado por el edema cerebral. Convulsiones, el paciente entra en coma y finalmente, ¿por qué? Porque hay una disminución del alfa-cetoglutarato. Por lo tanto, el ciclo de Krebs no está completo. Eso es lo que va a causar la
edema cerebral. Muy bien. Tenemos algo de tiempo directamente relacionado. Hemos visto que se sintetiza la urea. Ciclo de la urea, los tres componentes, la ornitina, que es la que se va a unir al carbamilfosfato, me va a formar citrulina, la citrulina se convierte en arginina, la arginina me libera la urea e ingresa nuevamente en forma de ornitina a la mitocondria. Una vez que en el hígado se ha sintetizado la urea, esta urea sale a circulación sanguínea. Y a través de la sangre, del hígado, a través de la sangre va a llegar al riñón. Se filtra a nivel del glomérulo renal. Pero, aquí hay un pero, el riñón tiene una falla y es fisiológica. Nuestro riñón no es perfecto. ¿Por qué? Porque la urea no sirve de nada. La urea es un producto de desecho. ¿Y cuál es el órgano que la excreta? El riñón. Pero el riñón tiene una falla. ¿Por qué? Porque la urea se filtra a nivel glomerular, pero una parte se reabsorbe a nivel tubular. Fisiológicamente, entre el 40 y el 80% del total de la urea filtrada se va a reabsorber. Es una falla. ¿Para qué se reabsorbe? Para volver a recorrer todo el organismo a través de la sangre, llegar otra vez al riñón y tratar de ser eliminado. Es una falla fisiológica. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿es mucho el margen entre el 40 y el 80%? ¿De qué depende que se reabsorba más o se reabsorba menos? De la hidratación del paciente. Por eso es súper importante que estemos bien hidratados. ¿Por qué? Porque si tenemos una deshidratación, se van a activar las acuoporinas y se va a producir una mayor reabsorción del agua. Y el agua me va a jalar urea. Entonces, mayor cantidad de urea va a ser reabsorbida. ¿Está comprendido? ¿Sí? Es una falla. Fisiológica, sí, pero es una falla, porque la urea no sirve para nada. Es un producto de desecho. Muy bien. Algo que nos hemos olvidado. Hemos hablado de la hiperamonoemia o de la hiperamoniaquemia, pero no hemos hablado de la hipo. Si es una submolécula tóxica, el que esté disminuida no tiene ninguna importancia. Eso es lógico. ¿O es que nosotros echamos de menos cuando no tenemos basura en nuestra casa? No, ¿verdad? Estamos muy felices. Entonces, la disminución, en primer lugar, prácticamente no existe por el recambio de las proteínas tisulares y no tiene ningún significado clínico diagnóstico. Lo que sí nos interesa es que aumente. Muy bien. ¿Qué pasa con la urea? Tenemos aquí la hiperuremia, así se llama. Emia, terminación emia, circulación sanguínea, urea y hiper elevada. Entonces significa que hay valores elevados de urea donde en circulación sanguínea. La hiperuremia puede tener dos causas. Causas extrarrenales y causas renales. Pues las causas renales están fáciles. ¿Por qué? Porque ¿dónde tiene que haber el problema en el riñón para que la urea
eliminarse ¿En en el glomérulo renal. Tiene que haber esa despolarización de la membrana. La urea es una molécula neutra, el glomérulo carga eléctrica negativa, no se repele y la urea se filtra. Pero ¿qué sucede si el glomérulo renal pierde su carga eléctrica negativa? Ahora sí van a empezar a repelerse. Entonces no va a poder ser filtrado. Porque uno se preguntaría, la albúmina es una molécula inmensa. Y cuando hay fallas en el glomérulo, se filtra. ¿Por qué? Porque pierde su carga eléctrica la membrana glomerular. Y por más grande que sea, ya no es repelida y se filtra. En este caso es una molécula bien chiquitita. Uno pensaría, no importa, igualito se va a filtrar. No. ¿Por qué? Porque ahora va a comenzar a repelerse. Y por eso la urea chiquitita no se filtra. ¿Está comprendido? Entonces, de origen, cuando hablamos de renal, puede ser también de origen prerrenal, de origen renal o de origen postrenal. Hemos explicado de origen renal. ¿Qué pasa en el origen prerrenal? ¿Qué quiere decir prerrenal? Que el problema está antes del riñón, pero está provocando lesión del riñón. ¿Qué me produce esto? La deshidratación. La deshidratación. ¿Qué es lo que va a pasar con la sangre si el paciente está deshidratado? Se va a alcanzar un 80%. La sangre primero. ¿Qué va a pasar con la sangre si el paciente está deshidratado? Se va a volver más espesa, ¿verdad? Y una vez que la sangre espesa llega al riñón, si pensaremos en la forma más primitiva del riñón, que es una coladera. Alguna vez hemos hecho un jugo de algo que teníamos que licuar, ¿sí? Pero le hemos puesto poquita agua, hemos pasado a la coladera y no se filtra, no pasa. A ver, quita con cucharita y así puedo hacer en el riñón, no tenemos cucharita. Entonces se va a taponar el glomérulo renal. ¿Por qué? Porque la sangre está muy espesa. Ese es el problema de los pacientes que están deshidratados. Lo primero que tenemos que hacer, rehidratar. Porque el riñón comienza a sufrir. El riñón comienza a fallar. Entonces, lo que decía, además sumado, uno, la incapacidad de filtración porque la sangre está demasiado espesa, sumado a la reabsorción tubular. Los niveles de urea van a aumentar de causa prerrenal. ¿Se acuerdan? En práctica hemos hablado de ese paciente que queda atrapado en un edificio derrumbado, después de 3 días es rescatado su riñón. Lo primero que hay que hacer, rehidratar. En este paciente, los niveles de urea van a estar elevados. ¿Está comprendido? ¿Sí? En las causas renales, pues ya las hemos explicado. Hay una despolarización de la membrana glomerular y la urea no se filtra. Y en las causas postrenales, después del riñón, ¿qué puede pasar? Muy raro, pero posible. Obstrucción. Y digo muy raro, ¿por qué? Porque tendrían que estar obstruidos los dos, ¿qué? Uréteres. Y eso es muy raro, porque uno está permeable, ahí ya pasa y se filtra. Pero es posible. Entonces, procesos obstructivos postrenales. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues no se forma orina y como la urea se reabsorbe, entonces regresa y se reabsorbe. ¿Está comprendido? En las extrarrenales, aquí
dietas hiperproteicas. ¿Recuerdan la anterior semana hemos hablado del equilibrio nitrogenado, balance nitrogenado en equilibrio? Y hemos dicho que puede haber balance nitrogenado positivo, balance nitrogenado negativo. Y les había dicho que me produce balance nitrogenado negativo, por ejemplo, una dieta hipoproteica. Yo no consumo proteínas y obviamente la ingesta es menor que la pérdida. Aquí estaban las desnutriciones proteicos y proteicas calóricas. Pero también les había dicho que cuando nosotros consumimos exceso de proteínas, y les había dado el ejemplo de una parrillada, no va a haber un balance nitrogenado positivo. ¿Por qué? Porque todo el exceso de proteínas que comemos en un momento dado va a provocar un aumento del recambio proteico y se va a eliminar toda la proteína que está siendo cambiada. Y esto me va a producir un aumento primero de amoníaco. Si el amoníaco aumenta y llega al hígado, y si el hígado funciona adecuadamente, el amoníaco se va a convertir en urea. ¿Y qué es lo que voy a tener? Aumento en los niveles de urea. Entonces, dietas hiperproteicas. Hemorragias digestivas. ¿Alguien me puede decir por qué las hemorragias digestivas van a provocar aumento en los niveles de urea? ¿Se han entendido lo que les he explicado? Esto es fácil. Porque está la capa de vena corta y... Antes. Al haber una hemorragia, ¿qué es lo que va a aparecer en el intestino? O a nivel digestivo. Eritrocitos, sangre. Esa es la hemorragia. ¿Qué tiene el eritrocito? ¿Qué tiene? Hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? Proteína. Una proteína que va a llegar y va a ser atacada por las bacterias intestinales. Y se va a liberar el grupo amino, que se va a convertir, se va a oxidar a amonio. Gran cantidad de sangre, gran cantidad de hemoglobina, gran cantidad de aminoácidos que me van a formar exceso de amonio. Entonces el amoníaco va a llegar al hígado, estamos suponiendo que el hígado está sano y va a ser convertido en... Entonces, hemorragias digestivas me producen aumento de... ¿Se incluye altas y bajas? ¿Hemorragias digestivas altas y bajas? Altas no, porque en ese caso los aminoácidos van a ser reabsorbidos, van a regresar a circulación sanguínea en forma de aminoácidos. Pero si son bajas, ahí ya lo único que queda es que sean atacados por las bacterias intestinales. ¿Está comprendido? Muy bien. Aumento del catabolismo proteico. ¿En qué situaciones? Procesos o pacientes que tienen cáncer. Pacientes, hemos dicho, con procesos infecciosos y que aumenta el catabolismo proteico hasta un 7% de pérdida de la masa muscular. ¿Qué pasa con estas proteínas? Se degradan y se convierten en amoníaco, llega al hígado y se convierte en urea. Fármacos que inhiben el anabolismo. Ustedes el próximo año van a ver, no son muy comunes, ¿sí? Más bien los que estimulan el anabolismo son más comunes, lo utilizan los pacientes fisicoculturistas, anabólicos, ¿sí? Pero inhibidores del anabolismo es medio raro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evitar que se sinteticen proteínas con los aminoácidos provenientes de la dieta. Y como consecuencia de ello, pues estos aminoácidos se degradan
me liberan amoníaco, el amoníaco llega al hígado y se convierte en, entonces, extrarrenales. Nada tiene que ver el hígado, perdón, el riñón, extrarrenales. Y aquí sí está enfermo el riñón. ¿Qué pasa con la hipouremia? Disminución de los niveles de urea. No tiene significado clínico diagnóstico. Si la urea es una basura, porque no me sirve para nada, es un producto de desecho, que los niveles de urea estén bajos, no hay mayor problema. Pero tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. No sirve para el diagnóstico, pero pueden darnos alguna idea. ¿En qué situaciones? Hepatopatías graves. No voy a pedir urea para saber si mi paciente tiene un problema hepático, pero si mi paciente tiene un problema hepático y la urea está baja, eso es lógico. Tendré que preocuparme si mi paciente tiene un problema hepático y la urea está alta. Ahí sí, ¿está comprendido? ¿Sí? No es diagnóstica, pero como médico, si mi paciente tiene un problema hepático, lo lógico es que la urea esté baja. ¿Por qué? ¿Qué va a estar alto? El amoníaco. Hemos dicho en las enfermedades hepáticas hay una hiperamonía. En el embarazo. ¿Por qué en el embarazo o en las dietas hipoproteicas o alteraciones en la absorción? Porque vamos a tener un balance nitrogenado positivo. Mayor cantidad de nitrógeno consumido y menor cantidad de nitrógeno excretado. En el embarazo, porque los aminoácidos que provienen del recambio pasan a la circulación fetal. En las dietas hipoproteicas, aquí vamos a tener menos ingesta de aminoácidos, menos recambio y por lo tanto los niveles de urea van a ser bajos. ¿Está comprendido? Pero por si acaso quiero despistar, pero sospecho que estoy embarazada, no voy a pedir urea. Si mi urea está baja, positivo para embarazo. Si no, yo sé que mi paciente está embarazada. Los niveles de urea tienen que estar bajos, ¿sí? Pero si están normales o incluso elevados, algo está pasando con este embarazo. Tengo que dar más importancia, tengo que averiguar qué es lo que está provocando el aumento de la urea, si lo lógico es que una mujer embarazada tenga niveles bajos. ¿Está comprendido? ¿Sí? Muy bien, aquí vamos a quedar. ¿Qué nos queda? Creatinina, ácido úrico y bilirrubina. Eso es lo que nos queda con relación a los productos de desecho. Muy bien.